Bien, pues hoy me gustaría hablaros de perfección. Sabéis, es un tema muy recurrente, un tema que lleva muchos debates, muchas discusiones, en base a un texto que Jesús dijo en Mateo 5:48. Dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y a partir de ahí, pues bueno, cada uno monta su teología, dispar y a veces en conflicto. Hay gente que considera que tenemos que ser perfectos igual que Dios, bien, y llegar a ese nivel. Otros que plantean que eso es imposible y que por lo tanto Dios nos está pidiendo algo que no podemos alcanzar. Hay algunos que bueno, dicen que el texto está mal traducido y que no dice en realidad perfección, sino que dice otra cosa. Bueno, yo voy a intentar a ver si somos capaces de llegar a un punto común para ver lo que Jesús está queriendo decir aquí. Desde luego hay algo en lo que todos vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Dios es perfecto y tiene una perfección absoluta. No hay duda alguna de que Él, si tuviéramos que reflejar lo que es la perfección, sería Él. Pero antes de abordar este tema, me gustaría haceros una ilustración de cómo, bueno, yo entiendo este versículo. Me gusta mucho la pintura. Bueno, parte de la pintura. O sea, decir que me gusta la pintura. Hay alguien que me dijo que lo que me gustaba es el hiperrealismo fotográfico en la pintura. O sea, que lo que yo vea exactamente es lo que muestra la realidad. No me habléis de impresionismo ni de modernismo porque no es algo que a mí me guste. Pero me gusta la pintura realista. Este verano estuvimos en Italia, en la Capilla Sistina, y allí hay un cuadro un mural que pintó Leonardo da Vinci que me parece espectacular. La creación de Adán la tenéis reflejada ahí en la pantalla. Se la ve perfecta, preciosa. La musculatura de Adán está perfectamente reflejada, todos los detalles. Si veis, Dios se extiende perfectamente con el dedo hasta el máximo posible, queda su brazo, lo indica así, toda la musculatura en plena tensión, intentando llegar al hombre. Y el hombre tiene así la mano doblada, sin extenderla, reflejando Miguel Ángel que esa es el libre albedrío. La libertad del hombre solo tiene que estirar el dedo para unirse a Dios o se mantiene lejos. Desde luego es para mí uno de los mejores pintores que hay, que refleja muy bien lo que hace. Si tuviésemos que calificarlo como una pintura perfecta, yo por ejemplo esta la cogería como una pintura que es perfecta. Ahora cuando mi niña de 5 años pintaba, hay un dibujo que nos hizo. Bien, si yo tuviera que dibujar este dibujo, si tuviera que calificarlo, quiero decir, o cómo lo califiqué, la expresión que me sale es perfecto. Bien, ese dibujito, si veis, está perfectamente la mamá y el papá a un tamaño grande, la niña más pequeña, la mamá el pelo liso, los que conocéis a Ruth sabéis que tiene el pelo liso, el papá pues lo que tiene de pelo, que no es mucho. Ella el pelo rizado, tiene las pestañitas, los ojos, la nariz, las bocas sonrientes, ella hasta sonríe durmiendo, las manitas, los pies. 5 años. Refleja todo lo que tiene un ser humano y es una pintura perfecta. Fue evolucionando, fue creciendo y con 15 años pintó otro cuadro. Bien. Este cuadro está pintado con 15 años. Bien. Para mí, yo lo tengo en el salón de mi casa. No lo cambiaría absolutamente por nada. Para mí este cuadro está perfecto también. Bien. Ahora, yo os preguntaría, ¿esto es un Miguel Ángel? No, ¿verdad? ¿Pero es perfecto? Sí.
Yo creo que cuando Jesús en Mateo 5:48 habla aquí, está hablando de la perfección de Dios, y la perfección de Dios es absoluta, y lo que se me pide a mí, que es una perfección relativa, una perfección a la altura de lo que yo puedo llegar. Solo así puedo entender que Jesús me diga, sé perfecto como Dios es perfecto. Dios es perfecto y es absolutamente perfecto. Ahora, ¿yo en qué medida tengo que ser perfecto? Tengo que ser perfecto en la medida que puedo llegar. No se nos olvide nunca que Dios es justicia y es amor. No me va a pedir más de lo que puedo llegar, ni menos. Cuidado con los que defienden esa imposibilidad de llegar a la perfección de Dios para decir puedo hacer lo que me da la gana. No me va a pedir más ni menos, pero me va a pedir justo la medida adecuada, en base a lo que yo puedo dar. ¿Podría demostrar esto con algún versículo bíblico? Pues, por ejemplo, si buscáramos en Efesios 4:13, ¿vale? Dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura en la plenitud de Cristo. ¿Verdad? Él está diciendo que nuestro crecimiento es progresivo. Si es progresivo, mi perfección es progresiva. El apóstol Pablo también en Filipenses 3, del 12 al 14, dice, no que lo haya alcanzado ya, sino ni que sea perfecto, dice él, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente todo lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y cuando él dice, ni que ya sea perfecto, está hablando de esa perfección absoluta, ¿verdad? No tengo esa perfección absoluta, pero prosigo, camino, estoy en el camino de la perfección, esa que me ha marcado Jesús. ¿Qué pues necesito hacer en esa perfección para que ni me agobie porque no llego a ser como Dios, ni lo rebaje tan flojito que lo deje en aguas de borrajas diciendo, como no puedo llegar al nivel que de la perfección absoluta, pues Dios me tendrá que aceptar así como soy? Buscando en textos de la hermana White, creo que nos puede ayudar mucho. Dice que ser un cristiano coherente significa caminar prudentemente ante Dios. Significa llevar mucho fruto. Y me gusta mucho esta imagen, porque os acordáis de la higuera que no llevaba fruto, ¿verdad? Jesús la cortó. No era una higuera perfecta, no estaba haciendo las cosas de forma perfecta. Somos llamados a llevar mucho fruto. A lo mejor no somos la mejor higuera del mundo, pero tenemos que dar mucho fruto. A eso somos llamados, a llevar fruto para la gloria del Padre, porque Él dio a su Hijo para que muriese por nosotros. Como hijos e hijas de Dios, los cristianos deben de luchar para alcanzar el elevado ideal que se coloca ante ellos en el Evangelio. Y no deben de contentarse, dice ella, con nada menos que la perfección. Bien, esa perfección, aunque es relativa, no deja de ser perfección. No significa que yo pueda decir, bueno, me contento con dar menos de lo que puedo dar. No, no puedo contentarme con dar menos que la perfección. Hagamos de la palabra de Dios nuestro tema de estudio, aplicando sus santos principios en cada momento de nuestra vida. Andemos delante de Dios con mansedumbre y humildad, corrigiendo diariamente nuestras faltas. Esto es un trabajo de lograr esa perfección, un trabajo diario y constante. Un trabajo en el cual, si caes, no pasa absolutamente nada. Si te arrepientes y te levantas, porque eso es parte de la perfección. Jesús murió en la cruz para lograr esto, que su sacrificio cubra nuestras faltas. Y cuando yo me aferro a su sacrificio, me aferro a su perdón y decido hacer lo que Pablo llama una metanoia, un cambio de actitud, a pesar de haber caído, estoy siendo perfecto.
si lo entiendo como esa perfección relativa, como esa perfección que Dios me pide de mi imperfección, ¿verdad? Si no lo entiendo como esa perfección absoluta, si lo entiendo como la perfección absoluta, una vez que caí, ya la he armado. Pero en la perfección relativa, si caí, lo que tengo que hacer es aferrarme al sacrificio de Jesús y entonces seré perfecto. Porque eso es el medio que Él ha preparado, porque ese es el medio de rescate que Él me ha dado. Si yo me aferro a su sacrificio, si me aferro a su muerte, si cambio de actitud, si el arrepentimiento es verdadero, soy perfecto a los ojos de Dios. Dice la hermana Joya, hallarán descanso y paz al someterse a la voluntad de Dios. El amor de Cristo entonces reinará en sus corazones, poniendo las motivaciones secretas de la acción bajo el dominio del Salvador. No acaricien ningún sentimiento de altiva supremacía, considerándose los unos mejores que los otros, puesto que el que piense estar firme, mira que no caiga. Y según leía esto, se me viene a la cabeza hace por lo menos 30 años. Me acuerdo, llegó alguien a mi iglesia de Valladolid y en medio de una escuela sabática dijo, yo soy perfecto y tengo que deciros que hace muchos años que no peco. Y siento decirlo, pero en mi cabeza saltó algo que dijo, pues la acabas de pifiar, porque la soberbia es un pecado. Que nadie acaricie un sentimiento de supremacía. Me encanta el texto que hemos leído del apóstol Pablo. No que lo haya conseguido ya, no que sea perfecto, sino que prosigo. Hay tantas cosas de cambiar en nuestras vidas. Podemos haber cambiado mucho, podemos haber sido transformados por el amor de Dios inmensamente. Pero hay tanto que cambiar todavía, hay tanto que pulir, hay tanto que poner en las manos de Jesús, constantemente hasta el día que Él regrese y Él nos transforme de forma definitiva, que ningún cambio, ninguna actitud, ningún modelo es como para sentirnos orgullosos, felices, contentos y decir, ya está, ya lo tengo. Dice la hermana White, dice, tiene que ser una lucha seria por vencer todo aquello que se opone a la perfección cristiana. Tienen que desaparecer todas las desavenencias. El que en otro tiempo criticaba a los que lo rodeaban, verán que existen en su propio carácter faltas mucho mayores, ¿verdad? Y me gusta esta perfección que ella nos señala, porque podemos en la vida ver las faltas que cometen los otros y lo alejados que están de Dios, pero si somos conscientes de cuán cerquita estamos nosotros de nuestro Salvador, de qué bien lo conocemos, de cuánto amor nos ha dado, a la hora de mirarnos a nosotros mismos, veremos que a veces nuestros errores son imperdonables. Las simples discusiones entre los hermanos de iglesia, esas peleas, no tienen cabida en el reino de Dios y son faltas gravísimas, mucho más graves que las que podemos señalar en las vidas de personas que no conocen a Jesús. Dice, hay quienes prestan atención a la verdad y se convencen de que están viviendo en oposición a Jesús. Se sienten condenados y se arrepienten de sus transgresiones. Confiando en los méritos de Cristo y poniendo por obra la verdadera fe en Él, reciben entonces el perdón del pecado. A medida que cesan de hacer el mal, que aprenden a hacer el bien, crecen en la gracia y en el conocimiento de Dios. Ven que tienen que hacer sacrificios por separarse del mundo y después de calcular el costo, consideran todo como una pérdida con tal de ganar a Cristo. Se han alistado al ejército de Jesús. Tienen delante una guerra y emprenden animosa y alegremente luchando contra sus inclinaciones naturales, contra sus deseos egoístas, sometiendo todo a la voluntad de Cristo. Buscan diariamente al Señor para que les dé gracia para obedecerle y son fortalecidos y ayudadas. Esta es a la perfección a la que se nos llama. Esta perfección que por ser relativa en base al máximo que yo puedo dar, no rebaja en mínimo el tope máximo que yo puedo dar. Tengo que diariamente ponerme en las manos de Jesús. Diariamente necesito decirle al Señor, corrígeme, ayúdame a caminar en tus sendas. No dejes que nada me aparte de ti.
No dejes que haya ningún impedimento en el cual yo no esté demostrando que soy tu hijo. Esta es la verdadera conversión. El que ha recibido un corazón nuevo confía en la ayuda de Cristo con humilde y agradecida dependencia. Revela en su vida el fruto de la justicia. Antes se amaba a sí mismo. Se deleitaba en ese placer del mundo. Ahora su ídolo ha sido destronado y Dios por fin reina en su corazón. Cuando Jesús dijo ese sed perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto, se refería a esto, a esta perfección que es relativa, es verdad, no es la perfección absoluta de Dios, pero es una perfección en la cual yo tengo que reflejar en todo instante, en todo momento y en cada acto que haga ese carácter del Padre que ha influido en mi vida. Qué bueno. Supongo que como a todos o prácticamente todos los que estáis viendo esto, cuando hemos escuchado predicaciones sobre la perfección y cuando nos hemos encontrado con gente que dice que ella es perfecta, a mí también me ha ocurrido. Pues claro, hemos tenido, creo que serias confusiones, ¿no? Con respecto a esto de la perfección. Y a veces lo hemos visto como una asignatura muy difícil, ¿no? Porque claro, hay que ser perfecto. Bueno, perfecto según quién y según qué baremo, ¿verdad? Porque luego lo de la perfección también sería muy opinable. No todo el mundo considera por igual lo que serían los rasgos de la perfección. Cuando uno o una va aprendiendo, ¿no? Y se va dando cuenta de que la cosa no es así, y tú nos has llamado a la coherencia y a la prudencia, que has utilizado las dos palabras y son muy interesantes, pues a lo mejor hay que volver al principio de lo que significa realmente la palabra perfecto, o lo que significa la perfección. Y yo lo llevo en la línea, y también lo has comentado, Richard, de la progresión, de que sea algo progresivo. Hay gente que hace mucho tiempo que no visita el diccionario, y el diccionario es muy útil muchas veces para explicar lo que queremos decir, porque a veces utilizamos las palabras y le hemos dado una pátina así de un significado que no tienen en realidad. Resulta que el diccionario dice, y es muy interesante esto, que perfección, porque perfecto es la cualidad de perfección, ¿no? Perfección es excelencia, bondad, eminencia y excelsitud. Vaya, nos llama, y los adventistas hablamos mucho de esto, ¿no? Se nos llama la excelencia, ser excelentes, a no ser mediocres, ¿no? A la bondad, evidentemente, y Dios es amor, Dios es bondad, ¿verdad? También a la eminencia y a la excelsitud, es decir, a buscar lo más alto, lo más elevado. Aquí la cosa ya empieza a dibujarse, ¿no? Dices tú, anda, pues a lo mejor efectivamente es algo de actitud, progresión, objetivos, perspectiva, pero me ha gustado todavía más el tema de la acción, perfeccionar, porque la perfección es el camino que se va haciendo con el perfeccionamiento, ¿no? La Biblia también nos habla de perfeccionar. Bueno, pues fíjate, más fácil aún, esto nos lo facilita. Perfeccionar es mejorar, afinar, optimizar, pulir, refinar y retocar. Entonces ahí ya lo empiezo a entender, al menos a mí esto me sirve, ¿no? Ser perfecta significa estar en continuo perfeccionamiento. Ser perfecto significa que yo esté mejorando continuamente, afinándome, optimizándome, puliéndome, refinándome, retocándome. Por cierto, trabajo que hace el Espíritu Santo en mí, por cierto, trabajo, ¿verdad?, que yo puedo ir haciendo gracias a que el Espíritu Santo está conmigo. Así que a mí esto me sirve. No es que ya la haya alcanzado, de hecho nos queda mucho para alcanzar esto, vamos a estar toda la eternidad alcanzando esa perfección, pero yo ya puedo ser perfecta si estoy buscando ese perfeccionamiento cotidiano en mi vida. A mí esto me sirve y yo creo que me da un cierto alivio para lo que ha sido muchas veces, ¿no?, el planteamiento de tienes que ser perfecta, como yo, dicen algunos, soy perfecta. Es que la clave está en eso, ponerse en manos del Espíritu Santo y que sea Él quien te vaya transformando, puliendo, reformando, incluso si te equivocas, permitir que sea Él quien te lleve de nuevo a los pies de Jesús para pedir perdón, para cambiar de actitud y para seguir caminando. A veces esa teoría de la perfección absoluta a la que muchos apuntan, lo que hace realmente es alejarnos de Jesús, porque cuando yo caigo,
no tengo derecho, porque he perdido esa perfección, no tengo derecho de llegar a Jesús, y entonces, es desánimo lo que provoca. Mientras que la obra del Espíritu Santo me lleva constantemente a Jesús, y en ese caminar de mi torpeza hacia Él, eso también es perfección. Eso es también lo que Él ha previsto para, ante mi imposibilidad, que yo llegue a Él, me arrepienta y cambie, que eso es muy importante. No estoy diciendo que tú peques y ya estabas a Jesús, pides perdón y sigues pecando exactamente igual. No, cuidado, que aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cuando tú cometes un error, puedes llegar a Jesús, pedir perdón, arrepentirte, cambiar de actitud, y eso es perfección. Que solo se entiende bajo esa percepción particular y personal que Dios tiene con cada uno de nosotros, no en ese sistema de percepción absoluta. Jorge. Yo personalmente me he quedado con algo que a mí por lo menos me ha ayudado a aclarar el panorama de por qué ocurre esto, y más específicamente este tema que tú estás hablando, Richard, que por cierto ha sido tema y es tema y será tema de mucho debate, discusión, a veces muy acalorada, en el seno de nuestra propia iglesia, ¿no es cierto? Y como bien decía Esther, primero teníamos que sentarnos a ver, porque la semántica es importante, qué sentido le damos nosotros, cada uno de nosotros, a la palabra perfección. También creo que es importante, por lo menos yo le doy importancia, tener en cuenta que nosotros recurrimos a la Biblia, y la Biblia que accedemos nosotros, y para colmo encima, una de las que más errores tiene en cuanto a traducciones, la Reina Valera. La Biblia no fue escrita en el idioma original, que es el español, sino que sabemos que fue escrita en otras lenguas, ¿no es cierto? El hebreo, un poco de arameo y el griego. Y de ahí que en el proceso de traducir, yo por lo menos a mí me queda claro que en el medioevo, los que tradujeron, especialmente estos dos monjes, ¿no es cierto? Cipriano de Valera y Casiodoro, tenían su propio concepto personal de lo que era perfección, que era el absoluto, y ellos al traducir plasmaron su propia idea personal en eso de perfección. Y luego, con el correr del tiempo, y aquí le introduzco a Elena White, ella menciona, y yo creo que queda claro, ¿no es cierto? Fue guiada por Dios para hacer esta declaración. Desde el principio existieron dos religiones, una representada en Caín y otra en Abel. Una que se sustentaba en su suficiencia propia, en sus propios méritos y en sus obras, y la otra que asentaba toda su fe, toda confianza y todas sus fuerzas en la promesa de Dios a través de ese Mesías que iba a venir, que estaba representado por Abel. Y a partir de ellos dos, dice ella, con el discurrir de la historia, estas dos grandes religiones han ido yendo paralelo en un mismo campo, y es así. Yo lo tomo y lo acepto perfectamente, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto, con lo que estás diciendo, lógicamente, nosotros nos tropezamos con una traducción que habla de un absoluto. Pero ha sido buenísima tu meditación, Richard, en el sentido que has utilizado esas declaraciones magistrales de Pablo. Dios utilizó la inteligencia superior de este hombre para poder hacernos llegar aclaratoriamente todo esto, y queda claro, indudablemente, que nosotros no somos perfectos, somos perfectibles. Yo también tengo en cuenta lo que dice la Biblia en Apocalipsis, dice Pablo: a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados. Y recién a partir de ahí sí nuestro carácter reflejará la perfección absoluta que tiene Cristo Jesús, pero recién ahí. Mientras tanto, es una carrera, como dice Pablo, es una progresión, ¿no es cierto? Y lo único, un matiz, Richard, en cuanto a la higuera, yo entiendo que Jesús no destruyó la higuera porque no era perfecta, sino porque no dio lo que podía dar de sí. Y entonces, en todo eso que nos has llevado a meditar, yo creo que no hay mucho problema para entender este versículo: sed pues perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la gran meta. Esa es la gran meta, indudablemente. No dice ese versículo que nosotros lo tenemos que lograr aquí ahora, a pesar de que hay muchos. Yo también escuché algunos, ¿no es cierto? Sin pecado, ¿no? Bueno, cada uno con su conciencia y su percepción de sí mismo y de lo que lo rodea y cómo entiende la palabra de Dios. Pero indudablemente esto es una carrera a largo plazo que nos lleva toda la vida, en la que no tenemos que quedarnos, no tenemos que desfallecer, y gracias a Dios tenemos la ayuda del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y el ejemplo de Jesús. Hablabas de semántica, Jorge, y fijaros porque a veces se nos mete en la cabeza lo que el texto no ha dicho. Si yo os dijera, me vais a permitir que traduzca el texto de otra manera, y os dijera, sed pues vosotros perfectos, igual que vuestro Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Que entonces sí que me llevaría a esa perfección absoluta. Pero en esa traducción, incluso cuando no sea la más correcta, la más perfecta, es que ni siquiera, si lo analicemos, ni siquiera dice eso. Porque dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Y más muestra una perfección de Dios y la perfección del hombre. Y no la pone al mismo nivel, no dice que es igual. Son distintas. Entonces, cuidado con toda esta gente que va hablando, porque es un tema recurrente. Yo en la iglesia, he dicho, lo escuché hace 30 años, pero es que lo escucho casi todos los años. Gente que apura y apunta a esa perfección absoluta, que lo único que hace es desanimar. Busquemos ese camino constante, esa entrega diaria, ese pulimiento continuo de nuestras vidas. Dejemos de mirar a la vida de los demás, porque mucha gente esta que apunta a esa perfección absoluta lo hace para decir, mira qué bueno soy yo, y tú todavía no lo has conseguido, ¿verdad? Me vais a permitir que vuelva a la metáfora de los cuadros. Es como si alguien saca su cuadro, por muy bien pintado que esté, y dice, wow, este cuadro tenía que estar en el Museo del Prado, ¿verdad? Pues cualquiera que le vea así que sin la paternidad que nos da lo que hacen nuestros hijos, diría, pero ¿dónde vas, piltrafilla? ¿Verdad? Puse la imagen de los cuadros porque yo creo que Jesús nos mira así. Él es nuestro Padre y nos mira amante y ve dónde podemos llegar, qué es lo que hemos hecho y dice, está perfecto para ti. Miremos nuestras vidas así, en la perfección a la que podemos llegar. No disminuyamos ni un solo instante en ese proceso de pulimiento, de perfección, de constante entrega, de no conformarnos con nada que haya malo en nuestra vida. Yo cada vez que oigo a un cristiano decir, yo soy así, se me hunde el mundo, porque digo, ¿para qué murió Jesús en la cruz? Si yo soy así, ¿verdad? No, yo soy así no cabe en el cristianismo. Pero no nos desanimemos, no busquemos más allá de lo que podemos dar, porque papá no nos lo pide, Dios no nos lo pide. No me exige más de lo que yo puedo dar. Me exige esa perfección que yo puedo llegar. Y eso es lo que Él va a querer que yo dé. Y ahí es donde yo puedo estar seguro, porque yo sé que lo puedo llegar a dar. Pero no esa perfección absoluta. No sé si queréis comentar algo más, y si no, pasamos ya directamente a la lección de la semana. Sencillamente un apunte. Muchas veces hay una excusa al predicar de estas cosas para llegar a la cuestión de la salvación por obras, ¿de acuerdo? Y para equivocar también a la gente en este sentido. Porque en cuanto nos ponemos a hablar de ese tipo de perfecciones incorrectas y mal explicadas, en realidad estamos hablando de una religión que en la Biblia no viene, ¿verdad? Es la religión farisaica, es la, ¿verdad?, doctrina de es lo que haces y es lo que consigues hacer, ¿no? Cuidado con esto. Es muy diferente el pensar, me voy a salvar por obras y por lo tanto tengo que. Y otra cosa muy distinta es, eres salvo por gracia y por lo tanto tu amor te lleva a intentar ser cada vez mejor y a buscar esa bondad y a reflejar a ese Padre que te ha salvado. Es muy diferente y evidentemente hay que tener cuidado también, porque a veces da la sensación de que se está predicando una religión que no es la correcta y no tiene nada que ver con la salvación que Dios y que Jesús nos proveen. Fíjate, Esther, decías cuando se hace por amor, y en el texto que leí de la hermana White, en un momento decía, si
si somos conscientes de lo que hizo el Padre, quien dio a su Hijo por nosotros, ¿verdad? Si lo que yo actúo es como Dios ha hecho tanto por mí, como murió en mi lugar, como Él ocupó el sitio que yo me merecía, para darme lo que Él se merece, si esa es la motivación de mi vida, todo irá perfecto. Porque no lo hago para decir, wow, voy subiendo, hay que ver las obras que voy haciendo, sino estoy tan agradecido que no puedo por menos que corresponderte actuando como tú deseas que actúe, siendo cristiano de verdad, y cristiano significa imitador de Cristo. O sea, ¿qué tengo que hacer yo en mi vida? Reflejar a Jesús. Y lo hago por amor, no por obras. Cuando yo puedo funcionar así, todo es perfecto. Cuando el amor es quien engrasa todo, para llegar a esa perfección que se nos pide, esa perfección relativa, esa perfección a la que puedo dar, actuando por amor. En cuanto meto las obras, y yo ahí estoy al 100% de acuerdo contigo, en cuanto me empiezo a comparar y meto las obras para ver lo bueno que soy yo y lo malo que son los demás, ¿verdad? Me recuerda tanto a aquel que se acercó al templo a orar y gracias te doy porque no soy como, y dice Jesús que hablaba consigo mismo. Cuidado con esas actitudes, porque no, yo creo que la actitud correcta, y la leíamos al final de la reflexión, es aquel que constantemente se mira con Cristo y ve cuánto le falta y necesita de Jesús para que siga trabajando en su vida. Jorge, no sé si tú tienes algún apunte final. ¿No? Venga, pues finalizamos aquí esta primera reflexión. Espero que haya podido ser de crecimiento para todos nosotros, y que lo tengamos siempre presente. El Señor nos ama, es un Padre amante. Él quiere que seamos perfectos en la medida que podamos dar, no nos va a pedir más ni menos. Trabajemos siempre para estar en conexión directa, continua, puliendo nuestras vidas conforme Él desea que sean. Julián, vamos a poner una alabanza y enseguida nos vamos al estudio del Evangelio de Juan, que está súper interesante.